gustan los especiales. Amén, ¿eh? A mí también me gustan los especiales porque este canto es especial porque es especial para nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a invitar al hermano Claudio, que él nos va a tener este canto en esta hora. Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Feliz? Gracias a Dios que estamos aquí, contentos para alabar y glorificar a nuestro Dios. ¿Y por qué no pedir al Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está aquí en este lugar? Amén. Vamos a cantar este canto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a cantar que venga el Espíritu Santo. Sé que aquí está, pero en nuestros corazones, que toque nuestros corazones, que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la soledad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad, caminaré sin miedo hasta el final. Ven, ven Espíritu Santo, y guíanos a toda la verdad. Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad, no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad, libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad, caminaré sin miedo hasta el final.
Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. Ven. Amén. Una vez más, queridos hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. ¿Están bien? ¿Están contentos? Felices, ¿verdad? Hermanos, fíjense que en esta vida hay momentos que son imperdibles. Hay momentos únicos. Yo no sé si usted se acuerda, pero el año pasado se dijo que un cometa iba a pasar. ¿Se acuerdan? No sé si era el cometa Halley, que creo que pasa cada 70 años. Ese fue un día histórico, jóvenes, adultos, niños, esperando que pasara el cometa. Este muchacho le gustaba mucho la cosmografía y había leído y estudiado acerca del cometa Halley y dijo, se subió al terrado de su casa y dijo, hoy sí voy a ver al cometa Halley. Y se subió ahí al terrado y mientras estaba viendo, él ya sabía a qué horas iba a pasar el cometa. Sacó su celular y dijo, voy a grabar este momento. Y cuando saca su celular, 15 segundos antes de que pasara el cometa, adivine qué pasó. La batería se descargó. Y ahora tendrá que esperar 70 años para poder grabar al dichoso cometa Halley. En esta vida hay momentos que son únicos, que son especiales. A mí me da pena confesarlo, pero voy a hacerlo hoy. Ustedes saben que mi hijo nació el lunes de la semana pasada, ¿verdad? Él tenía que haber nacido el martes, pero a mi esposa le comenzaron a dar los dolores el lunes. Ese domingo yo me había acostado a las 12 de la noche haciendo cosas. Y cuando finalmente iba a descansar, mi esposa como a eso de la 1 me dice, Nelson, ya es hora, vámonos para el hospital. Digo, bueno, esto no hay que esperar. Yo oré al Señor para que los dolores no fueran fuertes, pero no me contestó la oración. La oración fue, vaya para el hospital. Así que me fui para el hospital, llegamos allá a las 2 de la mañana. Yo estaba bien cansado, hermanos. Entonces cuando yo llego, las enfermeras le dicen a mi esposa, tranquila, relájese, que esto va para largo. Bueno, resulta que cuando nació mi primer hijo, nosotros lo llevamos a las 6 de la mañana y vino a nacer 5 minutos antes de la medianoche. Es decir, me la pasé todo el día en el hospital. Y yo dije, bueno, va a ser lo mismo. Así que yo llegué al hospital, prepararon a mi esposa, yo estaba cansado y le dije a mi esposa, voy a dormir un ratito, de todos modos esto va para largo. Para largo. Me acomodé ahí en el sillón, me acosté y yo veía que las enfermeras entraban, salían, pero yo estaba concentrado porque según yo el niño iba a nacer tarde. En eso escucho yo que dicen, ya llegó la doctora. Y mi esposa me grita, me dice, Nelson, levántate, ya viene el niño. Le digo, no, eso va para largo, ¿qué para largo? Cuando abro mis ojos ya estaba todo el mundo ahí. La doctora, las enfermeras y todo estaba listo. Hermanos, si yo hubiera dormido 10 minutos más, yo me pierdo el nacimiento de mi segundo hijo. Hay momentos en la vida que son especiales, que no se pueden perder. ¿Usted se acuerda cuando usted era novio de su novio o de su novio? Aquellos que tenían suegros que eran estrictos, ¿se acuerdan que los suegros se sentaban en medio de nosotros y nos decían, bueno, hablen lo que quieran? Entonces ustedes, ¿les tocó ese tipo de suegros o no? A veces los suegros decían, hija, puedes salir, pero tienes 1 hora o 30 minutos para hablar con ese muchacho. Y entonces, ¿qué hacían los novios? Usted aprovechaba todo el momento ¿para qué? Para hablar con ella y decirle el cariño y el afecto que tenía, ¿no? Porque hay momentos que son únicos. Hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios, nosotros también encontramos un evento que fue único. Y ese evento, hermanos, fueron las últimas horas de vida del Señor Jesucristo. Usted recordará que Jesús juntó a sus discípulos, preparó la cena, la santa cena de lo que nosotros conocemos hoy. Y Jesús les dijo a ellos, estas son mis últimas horas, disfrutemos, hablemos. Y ahí Jesús les dio ese hermoso discurso
acerca de, yo me voy, pero no se preocupen, yo voy a regresar. Entonces, en ese momento, cuando los discípulos debían aprovecharlo y poner atención a todas las palabras de Jesús, ¿usted sabe qué estaban haciendo ellos? Allí en la Santa Cena. Vayan conmigo rapidito a Lucas para que usted vea lo que ellos estaban haciendo. Mientras Jesús les decía a ellos, estas son mis últimas horas, disfrutémosla. Mire usted lo que dice Lucas 22, versículo 23. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Lo tienen? Lucas 22, 23 dice, entonces ellos comenzaron a ¿qué cosa dice la Biblia? Era un momento único, eran las últimas horas de Cristo y ellos estaban preocupados, chismeando a ver quién era el que iba a entregar a Cristo. Hey, ¿quién es? ¿Quién es? Pero no solo estaban discutiendo entre sí quién le iba a traicionar. El siguiente versículo dice que cuando terminaron de chismear, ahora ellos comenzaron a disputar. ¿Disputar qué cosa? ¿Quién de ellos iba a ser el más importante en el reino de Jesús? Jesús les está hablando y les dice, son mis últimas horas. Me van a matar. ¿Y ellos hablando de qué? ¿De quién va a ser el más grande? Discutiendo y disputando en los momentos más solemnes de la vida de Cristo. Y aquí, hermanos, es donde Jesús hace una amonestación a uno de sus discípulos. Y eso es lo que yo quiero estudiar con ustedes hoy, hermanos, si ustedes me lo permiten. Vamos a leer el versículo 31 para que usted vea la advertencia que Cristo Jesús manda a uno de sus discípulos. Versículo 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás, escuche esto, hermano. He aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué cosa dice la Biblia? Jesús mira a Pedro y le dice, Pedro, deja de discutir, deja de disputar, porque yo te voy a decir una cosa hoy. El diablo te va a sacudir. El diablo te va a zarandear. Y cuando el diablo zarandea, lo hace duro. ¿Cuántos conocen la zaranda, hermanos? ¿Cuántos saben qué es una zaranda? ¿Cuántos no saben qué es una zaranda? A ver, levante la mano. Ok, ¿qué es una zaranda? La zaranda pueden usarlo los constructores. ¿Verdad? Cuando ellos están construyendo una casa, ellos compran la arena. Entonces toman la zaranda, echan la arena y la sacuden, ¿no? Y entonces ahí sale la arena fina y arriba se queda la piedra, y entonces eso se descarta. También la zaranda lo usan los agricultores, ¿es así o no es así? ¿Verdad? Generalmente con el trigo, ¿verdad? Ponen el trigo en la zaranda, lo sacuden. ¿Y qué es lo que se queda encima, Alexis? ¿Ah? Lo que no sirve, y cae abajo, ¿qué cosa? Lo que se necesita. Jesús le dice a Pedro, van a sacudirte, hermano. Te van a zarandear, te van a probar. Y fíjense, hermanos, que esto del zarandeo, esto no es nada nuevo. Amós capítulo 9, versículo 9 dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. El profeta Amós dice que en el último tiempo, antes de que Cristo Jesús regrese, la iglesia de Dios también será ¿cómo? Zarandeada. Yo me puse a buscar algunas citas del Espíritu de Profecía en cuanto a esto del zarandeo, y encontré algunas que quiero compartir con ustedes. Dice la sierva del Señor, esto lo escribió en 1895 en la Review and Herald. El Señor viene pronto, escribió ella. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y zarandeo, porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios.
Estamos en el tiempo del zarandeo, escribió ella 5 años después. En el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Pronto, los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad, valor de la cobardía y lealtad de su traición. Si usted tiene chancecito, después de que almuerce, tome el libro Eventos de los Últimos Días. Ahí hay un capítulo completito que habla acerca del zarandeo y cómo la iglesia será puesta a prueba. Y entre las cosas que se encuentran allí, dice la sierva del Señor que la iglesia es zarandeada de diferentes formas. La primera forma que ella habla es que dice que hay hermanos en la iglesia que desprecian el mensaje del testigo fiel y verdadero. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 3, 15, 16, ¿qué dice? ¿Cuál es el mensaje del testigo fiel y verdadero? He aquí yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Y el versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice la sierva del Señor que la iglesia es zarandeada porque hay hermanos que no les gusta escuchar el consejo del testigo fiel y verdadero. Yo cuando era joven era una de esas personas. Cada vez que el pastor hablaba con la Biblia y yo sentía que él me hablaba a mí, yo me enojaba y salía enojado de la iglesia. Y decía, no le vuelvo a hablar al pastor. Pero el siguiente sábado, hermanos, estaba allí. Hay personas que no les gusta que se les hable duro la palabra de Dios. Hay personas que no les gusta que se les amoneste. La iglesia es zarandeada cuando no se escucha el consejo del testigo fiel y verdadero. Pero ¿saben también cómo la iglesia es zarandeada? Dice la sierva del Señor ahí en ese capítulo de Eventos de los Últimos Días. La iglesia es zarandeada cuando hay una crítica injusta. Cuando usted se le critica en la iglesia. Cuando usted se le inventa un chisme en la iglesia, usted sale herido, usted dice, ya no quiero ir más a esa iglesia, me retiro. Ahí usted fue zarandeado y lastimosamente fue hallado falto. Otra forma de ser zarandeado según la sierva del Señor es cuando las personas aceptan doctrinas falsas. En estos últimos días, esto no es nuevo, pero ustedes saben que hay adventistas que ahora predican y dicen, el santuario, eso no existe. Esa doctrina del santuario solamente la creen los adventistas, eso no es nada nuevo. Y esto no comenzó ahora, esto comenzó en 1970, con un famoso teólogo australiano que comenzó a enseñar que el santuario no existe. Y hoy día hay diferentes ramas y personas que dicen, eso es puro cuento, eso solamente lo creen los adventistas. Parte de las falsas enseñanzas también hay personas que no aceptan el testimonio del espíritu de profecía también. Hay personas que solamente dicen, pastor, a mí hábleme con la Biblia, no me hable con el espíritu de profecía. Si usted es una de esas personas que no cree en el espíritu de profecía, usted está siendo zarandeado también. Jesús le dice a Pedro, ¿serás qué cosa? Zarandeado. Pero Jesús le dice, yo no te voy a dejar solo. Jesús le dice,
yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, le dice Jesús, confirma a tus hermanos. Entonces, en Pedro, en vez de decirle, gracias Señor porque estarás orando por mí, gracias Señor porque no estaré solo en este momento de prueba. ¿Usted sabe qué le dice Pedro a Jesús? Señor, yo te agradezco que ores por mí, pero quiero decirte que estoy bien. Eso díselo a Juan, que es un muchacho inexperto, que no sabe nada. Díselo a Tomás. Pero a mí, tú me conoces, Señor. Y Pedro le dice algo a Jesús que es algo increíble. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Yo estoy dispuesto por ti, maestro. Es tan grande mi amor por ti que no solo estoy dispuesto a irme a la cárcel, sino ¿a dónde? A la muerte. Oh, Pedro, fiel y sincero. Y Jesús lo voltea a ver y le dice, te voy a decir algo más, Pedro. Hoy, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes de que el gallo cante, hoy, tú le publicarás a todo el mundo que no me conoces. Queridos hermanos, la advertencia que Jesús mandó a Pedro fue una advertencia seria. Y la advertencia que Dios manda hoy a la iglesia es una advertencia seria. Porque así como Pedro fue sacudido, la iglesia también será sacudida. ¿Y saben ustedes qué pasó con Pedro después de que se le dio la advertencia? Cuando la Santa Cena terminó, ¿a dónde llevó Jesús a los discípulos, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿A dónde lo llevó? Vamos rapidito, Mateo 26, ¿ustedes se acuerdan? Jesús dijo, vamos muchachos, los voy a llevar al Getsemaní. Ya a Jesús le quedaban un par de horas antes de que lo arrestaran. Entonces, en el momento cuando más Jesús necesitaba de sus amigos, Mateo 26, versículo 36 al 46, no lo voy a leer todo porque es muy largo, usted conoce la historia. Dice la Biblia que Jesús llevó a sus discípulos y le dijo a 8 de ellos, ustedes quédense aquí, oren por mí. Pero tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y le dijo, vamos adelante. Ustedes que son mis amigos más íntimos, necesito que me ayuden a orar. Y dice la Biblia que Jesús le dijo a estos discípulos, velad conmigo, versículo 37. Ustedes conocen la historia, Jesús se apartó. Y mientras él oraba, regresó a la hora. ¿Y qué estaba haciendo el hermano Pedro? Y el hermano Santiago. Y el hermano Juan. Era un momento solemne. Era un momento imperdible de comunión con Dios. Pero los hermanos estaban durmiendo. Velad y orad. Jesús los halló durmiendo y les dijo, solo les estoy pidiendo 1 hora nada más. Se volvió a retirar y dice la Biblia que Jesús volvió a orar y cuando regresó, me llama la atención el versículo 43, dice que los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban, ¿qué cosa dice el versículo 43? Cargados de sueño. Hermano, es un momento de vida o muerte y la iglesia duerme. Cuando en la iglesia se hace la convocación y se dice, hermano, vamos a tener vigilia, a veces los hermanos brillan por su ausencia. Cuando en la iglesia se dice, hermano, vamos a estar en ayuno y oración, vamos a buscar a Dios, los hermanos se ausentan. Pero cuando hay un evento grande, por ejemplo, ahorita en junio, ¿qué evento grande viene? Los jóvenes. ¿Qué evento viene ahorita en junio y julio? Un evento que solo se da 4 veces,
una vez cada 4 años. Ahorita viene el Mundial de Fútbol. Pero mire, yo le aseguro. ¿Cuántos son de México aquí? Levante la mano. Ok. No voy a usar México, voy a usar otro país. Honduras, no, Honduras no fue al Mundial. Pobrecito hondureño. Digamos Argentina, ¿verdad? Van a decir, Argentina juega a las 2 de la mañana. Oh, va a jugar Argentina-Portugal. Va a jugar Messi contra... a las 2 de la mañana. ¿Usted cree que los muchachos se van a levantar a esa hora? ¿Ah? Desde las 12 están viendo el review, a ver qué viene. Pero si yo le digo a esos mismos muchachos, vamos a tener una vigilia a las 3 de la mañana, ¿usted cree que va a venir? No dejemos a los muchachos, a la iglesia en general. Ay, pastor, a esa hora, ay, tengo que levantarme. A las 5 madrugo yo, pastor, a ir a trabajar. Pero si fuera un partido del mundial, ahí no hay sueño. Hermanos, cuando los discípulos debían de estar velando y orando, ellos estaban ¿cómo? Durmiendo. Pastor, yo no necesito esas cosas, pastor. Yo tengo 30 años en la iglesia. Semana de oración, pastor. Yo ya sé de qué van a hablar los hermanos. Yo no necesito esas cosas. Así era Pedro. Pastor, yo soy anciano de la iglesia, yo soy líder, yo soy maestro, yo soy director. Esas cuestiones de semana de oración, de ayuno, de vigilia, eso es para los hermanitos recién llegados, pastor. Así era el hermano Pedro. No se interesaba en las cosas espirituales. Y me llama la atención, hermanos, que después de que Jesús lo encuentra durmiendo, Jesús regresa y le dice, ya sigan durmiendo, ¿y ahora para qué van a orar? Ya ha llegado el momento crítico. Y dice la Biblia que cuando ellos se levantan, llega la turba, preguntan por Cristo y lo arrestan. ¿Y saben qué dice Juan 18:10? Dice la Biblia que cuando Jesús lo iban a arrestar, ¿qué hizo el hermano Pedrito? Yo voy a defender a mi maestro. Dice la Biblia que el tipo se sacó un arma que yo no sé dónde la tenía escondida y con la misma se le fue encima al pobre Malco. Dice la Biblia que le voló la oreja, ¿no? Pero ¿usted cree que Pedro le dijo, a ver Malco, quédate ahí, te voy a volar la oreja, a ver, quédese ahí? ¿Usted cree que eso hizo Pedro? El hombre le iba a volar la oreja a Malco. Lo que pasa es que Malco fue vivo, se movió y solo le llevó la oreja nada más. El hermano Pedro usaba armas. ¿Cómo, pastor? El hermano Pedro, no se lo digan al pastor, usaba armas. Y aquí, hermanos, voy a pedirles que por favor me den un minutito. Porque hoy día en este país, con todo esto de la inseguridad, con todo esto de que hay locos metiéndose a las escuelas y matando niños, con todo esto de que hay psicópatas entrando en la iglesia matando feligreses, hay personas que se están sintiendo tentadas a usar. El otro día yo hablaba con un anciano de una de nuestras iglesias aquí en Houston. Y él me decía, pastor, la cosa está crítica. Y miren lo que él me dijo, que a mí me dejó pensando. Y él dijo, yo pienso que los diáconos, escuche lo que dijo, no todos, pero tal vez alguno, debería llegar armado a la iglesia. Sí, que nadie lo sepa ahí guardadita. Por si se levanta alguien que le caiga encima. ¿Qué les parece, hermano? Hermano diácono, ¿dónde está el hermano Santiago? ¿Qué le parece? Con una 45 y el hermano Santiago ahí
Hermanos, diríjanse por acá, imagínense. Hermano, usted se ríe, pero hay personas de nuestra iglesia que dicen la mejor manera de combatir a la violencia es con... Cuando Pedro le mochó la oreja a Malco, ¿qué fue lo que le dijo? Guarda la espada, Pedro. Mateo 26, guarda la espada, porque todo aquel que saca espada lo mata. El otro día, hace como 3 o 4 semanas, un muchachito me mandó un mensaje a las 12 de la noche. 17 años tiene, yo lo quiero mucho a él. Y siempre que yo nunca hablo con él, porque los muchachos hoy no hablan. No hablan con los padres, no hablan con los maestros, no hablan con el pastor. Ellos hablan por medio de texto. Me mandó un texto como de 5 páginas, una pregunta nada más. Pastor, y siempre que me pregunta, a mí me hace temblar este muchacho, porque las preguntas que hacen son preguntas buenas. Entonces este muchacho de 17 años me mandó un mensajito a las 12 de la noche y me dice: pastor, quiero hacerte una preguntita, quiero que me ayudes. Y le dije: a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te ayudo, hijo? Pastor, ¿hay algo malo en usar armas? Digo, por defensa personal. Pastor, un arma, por ejemplo, de recreacional para ir a matar venados. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a eso? Y me tocó a esa hora de la noche levantarme y en mis propias palabras, ¿verdad?, explicarle qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a esto de las armas. El otro día, dando una campaña, un padre se acercó casi llorando y me dijo: pastora, habla con mi hijo. Yo le dije: ¿qué pasó? Se quiere ir al army. Está loco por agarrar las armas e irse a la guerra. Y hoy día los reclutadores del ejército llegan a las escuelas y tratan de decirle a nuestros jóvenes que las mejores oportunidades de su vida están en el ejército. Si hay aquí un muchacho o una muchacha que ha estado batallando y luchando, preguntándose si esa es la voluntad de Dios, no es esa la voluntad de Dios. Nunca ha sido la voluntad de Dios que la violencia se combata con la violencia. Y si hay aquí un hermanito en la iglesia que tiene un arma escondida en la casa, si hay aquí un hermano que le gustan las armas, por el amor de Dios, no cometas el error que cometió Pedro. Pastores, que si falla el Salmo 91, ¿con qué me defiendo yo? Porque el Salmo 91 dice que Dios nos protegerá, mandará a sus ángeles. Pero pastor, si ese salmo me falla, yo tengo algo aquí detrás de la manga. Todo el que saca espada, a espada es herido. El primer error que comete Pedro es que saca la espada y hiere. Y esto, hermanos, no solo está hablando del ámbito de las armas, sino también hay hermanos que les gusta sacar las espadas y las armas. Hay hermanos de nuestra iglesia que cada vez que hablan, lo que sale de sus bocas son palabras hirientes. Hay padres que cuando van a hablar con sus hijos por algún error que cometieron, en vez de darles palabras de aliento, los hieren. Muchas de esas heridas sanan, otras no. Primer error, Pedro, hermanos, cometió 3 errores en su vida, ¿saben? El primer error de él fue que no veló, no oró, no estuvo en comunión con Dios. El segundo error de él es que a Pedro le gustaba usar armas. Y el tercer error de él, miren, vayan conmigo a Lucas 22. Lucas 22, 54. Porque imagínense, ¿qué se puede esperar de una persona que no le gusta orar, no le gusta estudiar, no le gusta testificar? Lucas 22, 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa de ¿quién dice la Biblia? Y mientras a Jesús lo llevaban arrestado, ¿qué estaba haciendo el hermano Pedro?
Yo voy a seguir a Cristo, pero ¿cómo? De lejos. Yo no quiero, pastor, que nadie me confunda. Yo soy adventista, pero en mi trabajo yo no digo que soy cristiano. Pastor, yo obedezco los mandamientos de Dios, pero yo no quiero tener problemas con mi jefe, tranquilo. Pedro ese era el tipo de hermanos que le gustaba seguir a Cristo de lejos. Pastor, yo voy a la iglesia el sábado nada más. Yo no tengo tiempo para ir a la iglesia el domingo, ni el lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, el sábado nada más. De lejos, pastor. Bueno, ustedes sabían que hay personas que tienen 20 años en la iglesia y nunca han ocupado un cargo en la iglesia. Personas con talentos, personas con dones. Pero ellos dicen, no, pastor, yo mejor me mantengo alejado. Cuando usted sigue a Jesús de lejos, suceden varias cosas. Miren lo que dice el versículo 55. El siguiente versículo dice, habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? De los enemigos de Cristo, ¿no? Los enemigos de Cristo estaban ahí reunidos mientras unos lo estaban escarneciendo, otros estaban aquí hablando, ¿no? Jugando. Mientras ellos estaban ahí, encienden un fuego. ¿Qué pasó con el hermano Pedro? Dice la última parte del versículo 55. Pedro también se sentó entre ellos. Hay lugares en el cual los cristianos nunca deberían entrar. Nunca. Ni siquiera en el pensamiento. Hace muchos años yo conocí una muchacha que era muy amiga mía. Nos sentábamos juntos en la iglesia, ella y todos los amigos. Asistíamos a los campamentos de jóvenes, las reuniones de los jóvenes de las pequeñas congregaciones. El sábado en la noche jugábamos en los sociales. Era una muchacha muy buena. Y un día se me acerca un muchacho que yo no conocía y me dice, ¿esa muchacha es tu amiga? Le dije, sí, es amiga mía, yo lo conozco desde hace años. ¿Por qué? Y a mí me preocupó, ¿no? Me dice, ¿tú sabes dónde estaba esa muchacha anoche? El viernes en la noche. Y me dijo el nombre de una discoteca. Ahí estaba la amiguita tuya. Y no es la primera vez que la veo, me dijo. La he visto varias veces. Ese muchacho no era adventista, él era una visita, ¿no? Pero hay lugares en los cuales nosotros nunca debiéramos estar. Hermanos, si les cuento una historia no me van a juzgar. ¿O sí me van a juzgar? ¿No? Aquí está mi mamá y me da pena. Mi mamá no lo sabe. Pero voy a confesárselo por primera vez a ella y a la iglesia. Cuando yo tenía 16 años, fueron los años más terribles de mi vida. Si no, pregúntenle a mi mamá. Terribles. Tuve que estudiar en 3 colegios diferentes porque me expulsaban de uno, me metían al otro, me expulsaban. Terrible. Por la gracia de Dios, Dios me transformó y aquí estamos. Porque así es Dios. Cuando yo tenía 16 años, un amigo de la iglesia me dijo, Nelson, vamos al billar. Y yo sé que eso aquí en Estados Unidos no es malo, ¿verdad? Porque el billar, ese tipo de cosas son familiares, dicen aquí. Pero en nuestros países, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, decir, vamos al billar, ¿quiénes se juntan en el billar? Los borrachos, los pleitistas, los delincuentes, todo el mundo, ¿no? Entonces, mi amigo me dijo, Nelson, vamos al billar. Y yo le dije, no, hermano, ¿cómo somos adventistas? No, dice, yo leí que el billar es un deporte. Y dije yo, sí, el billar es un deporte, ¿verdad? Y entonces él me dijo, vamos al billar y le decimos al Señor que cierre las cortinas para que nadie nos vea. ¿Y sabes qué hice, mami? Me fui al billar con Gualo. Nos fuimos al billar. Nos metimos al billar y estábamos ahí supuestamente disfrutando, pero yo estaba, hermanos, con un cargo de conciencia. Yo decía, si el pastor me ve aquí, si mi mamá entra,
Bajaron las cortinas y estábamos ahí en el billar y de repente abren la cortina y entra un muchacho con el que yo jugaba baloncesto en la plaza de la ciudad, Gilberto. Y me dice: hermano Nelson, Dios te bendiga, ¿qué estás haciendo aquí? Cuando él me dijo eso, hermanos, a mí me dio una pena. Agarré mi mochila y le dije a Walo: me voy. No, me voy. Me fui a mi casa, hermanos, a llorar. Y yo le dije a Jesús ese día: jamás, nunca más en mi vida yo me vuelvo a meter a un billar. ¿Quién me mandó a meterme ahí? Hasta el día de hoy, hermanos, nunca más me metí a un billar. Los años fueron pasando. Y yo fui a Honduras hace como, en el 2010, hace 9 años. Habían pasado ya casi 15 años de eso. No, eso fue en el 98. Yo fui a Honduras en el 2010. Habían pasado 12 años, ¿verdad? Tuvimos una reunión de exalumnos y adivinen el tema que salió a la luz. Ya yo estaba estudiando teología. Ya habían pasado 12 años. Y me encuentro al bendito compañero. Estábamos ahí, ¿verdad? Un evento de ex compañeros, no había nada malo. Y me dice Gilberto: pastor, ¿te acuerdas cuando te encontré en el billar? Delante de todos, hermano. 12 años después. Hay lugares. Yo les contesto para que no se lo digan a nadie. Esto fue secreto, ¿ok? No vayan a decirle a la gente: el pastor andaba en billares cuando era joven. No, no. Hay lugares en los cuales los cristianos, los jóvenes, los adultos nunca debieran estar. ¿Y saben qué es lo que más me llama la atención de esta historia, hermanos? Es que cuando Pedro está ahí, lo identifican y dicen: aquí está el hermano Pedro. Y le dice: Pedro, tú eres uno de ellos. Y Pedro les contesta y le dice: no, hermano, me parezco, pero me estás confundiendo. Yo no, ese tipo yo no lo conozco. Dice la Biblia ahí en Lucas, en el versículo 59, 1 hora pasó. A Pedro lo están golpeando, le están diciendo: tú eres cristiano. Y le dice: no, yo no soy cristiano. 1 hora pasa y Pedro todavía sigue metido ahí. Porque otro le dijo: no, tú eres un discípulo de él porque tú eres Galileo. Y Pedro dice: no, hermano, yo no soy cristiano. Ya van 2 veces que Pedro está negando. Pero viene un tercero y dice: no, hermano, a mí tú no me engañas. Yo te vi con él en el huerto, tú le volaste la oreja a un tipo. Y él dijo: hermano, me estás confundiendo. Y el versículo 60, Pedro le dice: yo no sé lo que tú dices. Y me llama mucho la atención porque Mateo 26, 74 dice que Pedro, para confirmarle a los enemigos de Cristo que él no era discípulo, ¿sabe qué comenzó a hacer? El hermano Pedro comenzó a maldecir y a jurar. Miren ustedes, estaba siendo zarandeado. ¿Y a qué nivel cayó? Que el tipo comenzó a decir malas palabras. Hay cristianos que usan malas palabras. Hay personas que se supone que de su boca salieran palabras de bendición y lo que salen son palabras de maldición. Hermanos, cuando Pedro está maldiciendo el nombre de Cristo y cuando Pedro está diciendo: yo no conozco a Cristo, en ese justo momento, ¿qué pasó? El gallo canta. Y dice la Biblia en ese mismo versículo que Pedro recordó lo que Cristo le había dicho. Y cuando Pedro está viendo al gallo que canta, del otro lado está Cristo. ¿Y saben qué dice Lucas? Que pasó lo siguiente. Ahora Pedro ya no ve al gallo. Ahora Pedro va a ver a Cristo. Y cuando Pedro ve a Cristo, Cristo le dirige su mirada también.
Hermanos, imagínense ese momento. El discípulo más amado por Cristo, esa mirada se encuentra. ¿Sabe qué había en la mirada de Cristo? En esa mirada Cristo pudo haberle dicho a Pedro, yo te lo dije, no te lo dije. Ya vas a ver ahora. Pudo haberle dicho eso. Pero en esa mirada que Jesús le echó a Pedro, le dijo, yo todavía estoy rogando por ti. Y no solo voy a rogar, voy a morir por ti porque te amo, Pedro. No importa si te equivocaste. No importa si 2 o 3 veces me negaste. Yo quiero decirte que yo te amo a ti. Que tú eres especial para mí. Y esa mirada que Jesús le echó a Pedro, hermanos, fue la mirada que le permitió a Pedro salir de ese lugar, meterse en el Getsemaní y llorar en la misma piedra donde Cristo había llorado. Y ahí, hermanos, en ese lugar, Pedro le prometió a Dios nunca más negar a su maestro. Queridos hermanos, si todos nosotros miráramos de la forma en que Cristo nos mira, si cuando uno de nuestros hijos se equivoca como Pedro lo hizo, y nuestras miradas y nuestras palabras fueran palabras de amor, eso sería de restauración para nuestros hijos. Pero a veces cuando ellos se equivocan, lo primero que sale de nuestra boca son palabras de crítica, palabras duras. Por eso, hermanos, a mí me encanta Jesús. Porque cuando uno de sus siervos fue herido, no estuvo allí para darle en la llaga, sino para levantarlo y para restaurarlo. Cristo Jesús murió ese viernes, descansó el sábado y resucitó el domingo. Y fíjense que cuando Él resucita, los ángeles le anuncian a María Magdalena y le dicen, el maestro ha resucitado. Y díganle a Pedro que me voy a encontrar con Él en Galilea. Dice la Biblia, hermanos, que después de que Cristo resucitó, por lo menos se encontró 2 veces con los discípulos, entre ellos Pedro. Pero quiero terminar, hermanos, ya este sermón leyéndoles lo que Juan escribió en el último capítulo de su evangelio, lo que fue nuestra lectura bíblica. Juan capítulo 21. ¿Se acuerdan de esa historia? Pedro habló con Tomás, versículo 2, con Natanael, con Santiago, con Juan y con otros 2 discípulos y le dijo, muchachos, yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar. Y los discípulos dijeron, vamos, no hay nada de malo, si nosotros antes éramos pescadores. Así que se la pasaron toda la noche pescando. Y miren, hermanos, cómo son las cosas. Que cada vez que ustedes estudian la historia de Pedro, cada vez que él se va a pescar, ¿cuántos peces agarra? El tipo decía que era pescador, pero era malo. Porque cada vez que el tipo va a pescar, nunca agarra nada. El tipo ya había sido llamado para dejar la pesca, pero él dijo, no, yo regreso a la pesca. Eso es lo mío, decía él. Se la pasó toda la noche y nada. Ahí estaban los 7 discípulos, los pobres. Cuando llegó la mañana allá, en el horizonte se asomó la figura de alguien. Y le dijo, muchachos, ¿han pescado algo? Nada, hermano. Y Jesús le dice, echen la red a la derecha, ahí van a encontrar peces. Y dice la Biblia que ellos echaron la red y mientras la están sacando, Juan se acuerda de años atrás. Y él dice, esta historia se está repitiendo por segunda vez. Hubo alguien en el pasado que nos dijo que echáramos la red también. Y a Juan se le enciende el foco y voltea a ver y dice, ese es el maestro que está en la playa. Y le dice, Pedro, Jesús está en la playa. Y Pedro, hermanos, se asusta y dice, ¿cómo? Jesús está en la playa. Y Pedro no se quedó a juntar los peces.
Dice la Biblia que Pedro se puso la ropa, se tiró a nadar y se fue allá con su maestro. Jesús les iba a preparar un desayuno a sus discípulos. Y dice la Biblia que cuando vinieron los demás muchachos, Jesús le dice: agarren los peces, vamos aquí a desayunar. Y mientras ellos estaban hablando, ahora Jesús va a hablar con Pedro. Y fue lo que leyó nuestro hermano Alexis. Y ahí quiero que nos centremos un poquito. Pero ustedes saben, hermanos, que el Nuevo Testamento no se escribió en español. ¿Sabían eso, verdad? ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partecitas en arameo. Entonces, cuando nosotros traducimos del griego al español, hay muchas cosas que se pierden. Y yo quiero que hoy leamos el texto en griego. ¿Quieren que lo leamos en griego? Tal vez usted dice: pastor, yo de griego no sé ni papa. No, pero va a ver usted qué fácil es. Antes de que leamos en griego, Juan 21, 15 al 17, yo quiero decirles que en el griego hay muchas formas en que se usa la palabra amar. Ese verbo se traduce de muchas formas. El más conocido de todas es amar usando el verbo griego agapao. Cuando una persona decía: yo te agapao, ¿sabe qué le estaba diciendo? Yo te amo a ti sin ninguna condición. He caminado contigo, he examinado tu vida y quiero decirte que te amo independientemente de lo que seas. Cuando las personas usan agapao es: yo te amo aunque tú no me ames. Tengo un niño de 12 días en mi casa. Tengo 12 días de no dormir. Porque la mamá le da pecho a las 12. Dice: papi, ayúdame. Y lo acuesto en la cuna y digo: hoy sí voy a dormir. A los 15 minutos vuelve a llorar. Otra vez levantarlo. El otro día le dije: Samuel, yo te agapao. Por eso es que me levanto en las mañanas y te llevo con tu mamá. Si yo no te amara, no hiciera esto. Yo te amo, aunque tú no me dejes dormir, pero te amo. Entonces, ¿cuál es la traducción del verbo agapao? Es amar, pero es un amor ¿cómo? Sin condición. Yo te amo, aunque tú no me ames. ¿Verdad? Pero hay otro verbo también en griego que también se usa para decir yo te amo. Y ese es el verbo fileo. Cuando una persona dice yo te fileo, le está diciendo yo te amo, pero con condiciones. Yo te amo porque tú me amas. Pero el día que dejes de amarme, ahí se acabó el amor. Y hay otro tercer verbo que casi no se usa mucho, pero también que habla acerca de amar, que es eros, de donde sacamos erótico, ¿no? Ese eros es un amor que se cifra y se centra solamente en el aspecto físico. Yo te amo mientras seas bonita o bonito, pero una vez que se te cae el pelo, ya dejé de amarte, se fue el amor eros. Pero aun cuando usted decide estar con su esposo, aun cuando se le cayó el pelo, aun cuando ya no puede caminar, y ha estado con él 50 años y usted sigue con él, cada vez que usted le dice papi yo te amo, ¿sabe qué verbo usted está usando? Yo te agapao. Porque aunque se te cayó el pelo, aunque ya no nada, yo te amo. 3 verbos, ¿cuáles fueron? Yo los di 3 a otros más. Agapao, amar sin condición. Fileo, te amo con condición. Y eros, te amo porque te veo atractivo. Entonces, si pudiéramos traducir en español, agapao sería yo te amo. Fileo sería yo te quiero. Y eros, tú me gustas. Me gustas. Esa sería la traducción. Vamos a leer ahora el texto en griego. Vamos a ver.
Versículo 15, rapidito, ya estoy terminando, esto es lo último. Pero quiero que vean la esencia del mensaje que se encuentra aquí en la restauración de Pedro. ¿Ya lo tienen? Juan 21, 15, escuche. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, ¿qué cosa? Simón, hijo de Jonás, y le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hace? Adivine qué verbo usó Jesús ahí. Adivine. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Adivine qué verbo usó ahí Jesús. Agapao. Simón, Pedrito, hermano mío, ¿me amas? ¿Me amas de la misma forma en que yo te amo? ¿Me amas con un amor incondicional? Pedro, ¿me amas con todo el corazón? Y Pedro le responde y le dice, ¿qué cosa? Señor, tú sabes que yo te... Y adivina el verbo que usó Pedro ahí. Pedro le dice, Señor, tú sabes que te fileo. Señor, yo no puedo amarte de la forma en que tú me amas. Yo te traicioné, yo te negué. Yo no puedo amarte como tú me amas, pero yo quiero decirte que yo te quiero. Y no sé, tal vez un día yo llegue a amarte como tú me amas. Y Jesús le dice, está bien, Pedro, apacienta mis corderos. Pero Jesús vuelve, versículo siguiente, y la segunda vez le pregunta y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y adivine qué verbo usó Jesús ahí. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué verbo creen ustedes que usó Jesús ahí? Agapao. Pedro, ¿me amas? De la misma forma en que yo te amo. Pedro, yo morí por ti. Tú eres especial para mí. ¿Me amas? Y Pedro le responde y le dice, Señor, tú sabes que yo... Y adivine qué verbo usó Pedro ahí. Pedro le dice, Señor, yo te fileo. Yo no tengo el amor tan grande que tú tienes. ¿Cómo aún después de haberte negado me sigues amando? Yo no te puedo agapar, Señor. Al único nivel que yo puedo llegar es al nivel de fileo. Yo te fileo, Señor. Y si tú aceptas eso, está bien. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Pero Jesús viene la tercera vez ahora. ¿Cuántas veces había negado Pedro a Cristo? 3 veces Jesús iba a redimir a su discípulo. Y esta vez lo queda viendo a los ojos y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y adivine qué verbo usa Jesús ahí. Adivine qué verbo usa Jesús. Fileo. Ahora Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pero no con agapao, como se lo había preguntado las 2 veces anteriores. Ahora le dice, Pedro, ¿me fileas? Pedro, ¿me quieres? Y eso fue lo que le dolió a Pedro. No que 3 veces le haya preguntado. Lo que le dolió es que ahora Jesús bajó el nivel de pregunta. Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntaras, ¿me fileo? Y Pedro le responde y le dice, Señor, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que yo
Y adivina el verbo que usa Pedro. Pedro nunca usó el verbo agapao. Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te quiero. Señor, yo nunca podré pagar todo lo que hiciste por mí. Tú eres lo máximo para mí, Señor. Pero en este momento yo no puedo decirte que te amo. Porque mi amor, Señor, tiene condición. Porque cuando tú 3 veces me dijiste que yo te iba a negar, como un miserable te dejé y te abandoné. Yo no tengo el amor que tú tienes. Yo te fileo. Y Jesús le dijo a Pedro: está bien, Pedro, apacienta mis ovejas. Cuando tú lees el texto en el original, hermanos, tiene sentido. Ustedes saben qué pasó con la vida de Pedro, ¿verdad? La Biblia no lo dice, pero dice la tradición que un día a Pedro lo arrestaron. Varias veces se escapó de la cárcel. Ustedes saben lo que está registrado en Hechos. Pero una vez lo agarraron, lo arrestaron. Y una vez le dijeron, me parece que fue Nerón el que lo agarró y le dijo: ahora sí vas a morir, hermano. Y lo agarraron los soldados romanos, dice la tradición. Y cuando lo llevaban a crucificar, Pedro dijo: yo no puedo morir como mi maestro. Morir en la cruz como él murió, no. Y dice la tradición que habló con los soldados romanos y les pidió que por favor lo crucificaran, pero de cabeza. Porque él dijo: yo no me merezco morir como murió mi Salvador. Queridos hermanos, así fue la forma en que Cristo Jesús redimió a Pedro. Y así es la forma en que Cristo está dispuesto a redimirnos a cada uno de nosotros, yo sé. Si hay aquí una persona que piensa que ya ha ido demasiado en la vida, que se ha embarrado tanto en el pecado y que ya no hay perdón para él, yo quiero decirle que en Cristo Jesús hay perdón. Si hay alguien aquí que cree que ya ha ido demasiado lejos, que ya ha luchado tanto con el Espíritu y que ha cometido el pecado imperdonable, si hoy estás aquí escuchándome o si me estás viendo, yo quiero decirte que para ti también hay perdón en Cristo Jesús. Tal vez nunca llegaremos a amar de la forma en que Cristo Jesús nos amó. Pero si un día te alejas, si un día caes, si un día te apartas, si un día te damos la espalda, si un día te criticamos, no olvides nunca que para Jesús eres alguien especial. Vamos ahora a ponernos todos de pie y vamos a cantar las estrofas de este hermoso himno. Vamos a reflexionar en la letra y vamos a hacer de este himno "Contendamos siempre por nuestra fe" una oración y un compromiso con Dios. Contendamos siempre por nuestra fe. Aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos.
Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, hemos estudiado la historia de el apóstol Pedro. No dudamos del amor que Pedro sentía hacia ti, porque esas palabras que él dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, y no solo a la cárcel, sino a su muerte, él las cumplió, Señor, en los últimos días. No dudamos, Señor, del amor que él tenía hacia ti, pero al reflexionar, Señor, en su vida, nos damos cuenta que Pedro tenía muchas deficiencias. Pedro, Señor, pensaba que no debía de orar porque ya había caminado contigo tanto tiempo. Pedro pensaba, Señor, que no debía de velar porque ya había velado mucho. Muchos de nosotros, Señor, tenemos años militando en la iglesia. Y a veces, Señor, hemos llegado a la conclusión de que ya no necesitamos más estudiar tu palabra porque ya la conocemos toda. Que ya no necesitamos, Señor, venir a la iglesia porque ya sabemos todo. Y hoy, Señor, queremos decirte: perdónanos, porque a veces no sabemos lo que hacemos. La historia de Pedro, Señor, es muy parecida a nuestras historias, porque a veces, Señor, nosotros con el corazón decimos una cosa, pero con nuestras acciones decimos otra. Querido Señor, en tu palabra está advertido que un día el pueblo de Dios será zarandeado. El enemigo, Señor, tomará a tus hijos, tomará la iglesia y la sacudirá, porque un día el trigo se diferenciará de la cizaña. Hoy, Señor, no sabemos lo que es trigo, no sabemos lo que es cizaña, pero el zarandeo, Señor, lo definirá. Aunque el zarandeo, Señor, será por la mano del diablo, tú estarás detrás de todo. Señor, tiempos difíciles se avecinan para la iglesia. Cuando en esta nación, Señor, se eliminen tus mandamientos, y cuando en esta nación se quite la libertad de culto, será cuando el verdadero hijo e hija de Dios saldrá y relucirá. Señor, ayúdanos a mantenernos siempre fieles a ti. Perdónanos, Señor, por las veces en que te hemos negado, vilmente te hemos negado. Por las veces, Señor, en que hemos fracasado. Por las veces, Señor, en que nos hemos equivocado. A veces, Señor, son tantas las equivocaciones que tenemos en la vida que a veces decimos: ya yo no tengo perdón. Pero al examinar la historia de Cristo Jesús y de Pedro, nos hemos dado cuenta que nuestras vidas también tienen solución. Gracias, Señor, porque tal vez aunque nunca te digamos te amamos, con nuestro corazón podemos decirte: Señor, te quiero. Acepta, Señor, ese amor, para que un día pueda ser semejante al amor que tú tuviste por nosotros. Y si un día, Señor, nos llevaran a la cárcel, y si un día, Señor, nos llevaran a juicio, que no podamos nunca negar tu nombre, porque tú estarás con nosotros aún en los momentos más difíciles. Ya nos hemos equivocado tantas veces, no queremos hacerlo más. Redímenos de la misma forma en que redimiste a Pedro. Y cuando vengas por segunda vez, acuérdate de nosotros, porque contigo queremos reinar para siempre. Te amamos, Jesús, con todo el corazón, porque nadie amó como tú amaste y nadie perdonó como tú nos perdonas. Llévanos ahora con bien a nuestras casas y que podamos meditar en el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.